ceder este lugar, dando la bienvenida a nuestro país, creo que por segunda vez, a nuestro amado obispo, secretario internacional de Educación Cristiana, nuestro obispo Ismael Martín del Campo, a quien los invito que le demos la bienvenida, una calurosa bienvenida, con un fuerte aplauso y dándole la gloria al Señor Jesucristo, deseando que el Señor use su siervo para gloria de su nombre. ¿Por qué no le damos ese aplauso a nuestro Señor Jesús, hermano? Él es digno de toda la honra y de toda la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, paz de Cristo. Me da muchísimo gusto estar por primera vez en un servicio apostólico en la histórica República del Uruguay. Y tengo el privilegio de estar por segunda vez, pero no hay como estar donde está el pueblo de Dios. Así que salude a su derecha, a su izquierda, dígale: te felicito por estar en la casa del Señor, por estar en el mejor lugar donde tú puedes estar hoy en Montevideo. Es una bendición. Su palabra dice que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Este es un día histórico para la Asamblea Apostólica en Uruguay, especialmente por el trabajo educativo que hoy se celebra. Y nos da mucho gusto estar aquí, poder participar este día con mucho cuidado. Lo organizó el vicepresidente, estuvimos en contacto vía correos electrónicos pensando la mejor manera de hacerlo y finalmente programamos que estuviéramos aquí en este día. Al final incluso movimos un día más. Sé que este es el día en que estamos en nuestras iglesias, pero como tuvimos un curso para nuestros pastores que están enrolados en el programa de posgrado que hemos organizado en Buenos Aires, entonces les pedimos mover un día. La convención general de nuestra iglesia en Estados Unidos terminó el día sábado, exactamente hace una semana. El domingo fue de salir de los hoteles, ir a las iglesias, y el lunes volar para estar aquí en Buenos Aires desde el martes. Y hemos estado de martes a sábado tomando el curso de historia y teología de nuestra Asamblea Apostólica, y ahora estamos aquí en este día histórico. Quiero decir que el Colegio Bíblico Apostólico nació en primer lugar siendo nacional, ese era el título que tenía, porque solamente servía a los Estados Unidos y solo existía en un solo sitio. Originalmente, como los tradicionales colegios, nuestro colegio nació en lo que era el norte de California, y ahí funcionó por algunos 20 años. Luego se movió a la ciudad de Ontario, California, cerca de Los Ángeles, y ahí funcionó otros 10 años hasta que se murió. Literalmente se murió, porque era muy difícil que los estudiantes vinieran de otras partes a estar de tiempo completo. El modelo tradicional de pedirle a un estudiante que vaya a vivir a una escuela, un instituto, un seminario, y esté ahí 3, 4 años, ha desaparecido casi por completo en todo el mundo. Ese modelo nació hace 500 años con la Reforma Protestante. Martín Lutero, Juan Calvino, todos ellos pensaron en la urgencia de preparar pastores, porque en la tradición que venía de la Edad Media se había perdido la lectura de las Escrituras. Además era muy difícil porque casi nadie podía tener un códice, es decir, una Biblia escrita en piel. Eso solamente la podían tener los millonarios, los reyes. Pero con la creación de la imprenta por Juan Gutenberg, entonces la Biblia dio un paso en su posibilidad de estar al alcance de las personas, y luego poco a poco se fue haciendo cada vez más fácil duplicarla a un precio más económico. Pero originalmente entonces los reformadores pensaron en crear un modelo donde se establecieran semillas, seminarios, semillas, personas que fueran a servir hacia el futuro.
Y ese modelo funcionó muy bien, digamos, por 400 y pico de años, cuando era más o menos correcto hacerlo, pero además funcionaba bien en Europa, donde el gobierno pagaba el estudio. La tradición en Alemania, por ejemplo, era que los estudiantes con las mejores calificaciones de lo que sería la primaria y los siguientes 3 años iban automáticamente a estudiar al seminario para ser pastores. La idea era que las personas más inteligentes eran las que deberían servir como pastores de la iglesia. Y eso fue bueno en un sentido, pero no en el otro. Porque ustedes y yo sabemos que lo más importante para Dios no es nuestro cerebro, sino nuestro corazón. Y yo personalmente, que he estudiado en seminarios evangélicos toda mi vida, he visto personas que no están ahí por el llamamiento, muy brillantes. Y muchos de ellos al terminar el seminario ya no sirvieron como pastores. Pero he visto personas más sencillas, tal vez no muy brillantes, pero con un tremendo amor por la obra de Dios. En Estados Unidos ese modelo cambió. Y entonces cada persona tenía que buscar, no era el Estado, eran las iglesias las que ayudaban. Pero con los cambios dramáticos que hemos vivido en los últimos años, ese modelo se ha agotado. Yo personalmente tuve la oportunidad, mejor dicho, cuando tuve la oportunidad de ir al seminario a los 18 años, mis maestros me habían preparado para ir a la universidad. Había ganado concursos de oratoria, mejor dicho, y mis maestros me habían preparado. Primero querían que hiciera carrera política como abogado, pero luego me bauticé en el nombre de Jesucristo. Y en México la mayoría de los abogados son ladrones, así que no podía ser abogado. Eso en México, queda claro, Y luego entonces mis maestros quisieron que yo estudiara sociología. Me dieron los libros que se estudiaban en la universidad. Pero el Señor tenía ya un llamado muy fuerte sobre mi corazón. Un año antes, a los 17, un poco prematuro, de acuerdo a nuestras leyes, pero a tiempo, de acuerdo a mi pastor, fui iniciado al diaconado. Y entonces decidí ir al seminario. El primer seminario de todo el movimiento apostólico se creó en México, pero después de funcionar 3 años se redujo a 9 meses y luego se redujo a 3 meses. Y cuando ya yo tuve 18 años, se había cerrado. Así que yo fui a un seminario presbiteriano y viví ahí. Tuve que pagar el doble de lo que pagaban mis colegas, porque yo no era presbiteriano, gracias a Dios, y tenía que pagar el doble. Viví en el seminario, sé lo que significa eso, y al mismo tiempo tenía que trabajar para costear mis estudios. No había becas en la iglesia apostólica y repito, nos cobraban el doble. Las clases comenzaban a las 7 de la mañana todos los días, lunes a viernes, terminábamos a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde yo salía corriendo a trabajar. Era el editor de publicaciones de la iglesia apostólica, hacía el exégeta, el binario, el pastor, y luego regresaba a las 11 o 10 de la noche a hacer mi tarea. Y a las 3 de la mañana recuerdo que me bañaba con agua fría porque ya no había calentón, se apagaban los calentones del seminario. Y para mí era lo más normal porque era joven, ahora no lo haría ni de broma, porque el agua estaba frísima. Y a dormir unas 4 horas y así, a seguir al siguiente día. Fueron años muy difíciles. Ese modelo se ha agotado porque realmente así no se alcanza más que a muy pocas personas. Y el colegio bíblico entonces volvió a renacer hace 16 años, pero ahora se dio la oportunidad de que cada distrito en Estados Unidos y en cada país también, donde existe la Asamblea Apostólica, organizara su colegio bíblico, y eso trajo un impulso tremendo. En este momento nosotros en los Estados Unidos de América tenemos 26 colegios, los cuales a su vez integran casi 80 extensiones. Y tenemos también colegio bíblico México, Panamá, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela,
y luego la parte fuerte en el cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. En todos esos países, más el colegio bíblico que existe en Italia y en España y en el Canadá, en la República Dominicana y en Puerto Rico, nosotros tenemos en las extensiones aproximadamente 100 extensiones en todos esos países. Y le damos toda la honra y toda la gloria al Señor por este tremendo impulso. A mí me tocó hacer entonces la propuesta de que no se llamara nacional, porque no podía ser nacional, sino internacional. Y hemos creado en los últimos años 40 manuales, que son 10 manuales por año, existen todos los cursos en su manual. En Estados Unidos es más difícil, los tenemos que crear en inglés y en español. Pero todos los manuales los hemos personalizado, tienen el nombre de cada país y los hemos enviado a todos los países. Se han traducido algunos al portugués, se están traduciendo casi todos al italiano. Y el próximo año ha llegado el momento de que iniciemos nuestro colegio bíblico en Tanzania y en Kenia, en el África, y los vamos a traducir al Swahili en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Por una razón muy sencilla, el Espíritu Santo es el primero que nos va a poner a estudiar. Recuerden que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Él nos enseñó. Eso significa ponerse a estudiar, porque ¿cómo se le va a recordar a usted algo que no ha aprendido? Primero tiene que leerlo y luego tiene que aprenderlo y luego va a venir el Espíritu Santo a recordárselo. Por eso un cristiano que se nutre de la palabra todos los días, cuando viene el diablo y él clama a Dios, el Señor le da la palabra y lo vence en el nombre de Jesús. Pero si no tiene palabra, viene el diablo y lo tienta y usa palabras humanas. Le dice al diablo, es que eso es malo, es que eso no está bien. Eso no sirve, el diablo no respeta eso. Lo único que respeta el diablo es la palabra de Dios que tiene poder. Por eso nos preparamos en todos los niveles. Y nuestra asamblea desde su nacimiento así lo hizo. En la peor época en los Estados Unidos, en la Gran Depresión, de 1930 a 1940, nuestra iglesia hacía 2000 ejemplares de su órgano oficial. Y ahí estaban las 4 lecciones que se daban cada mes de la escuela bíblica dominical. Es decir, no había para nada, pero sí había para educar a la iglesia. El Señor siempre provee. Así que nosotros tenemos que terminar de sacudirnos de esas malas interpretaciones de algunos textos que solamente justifican la falta de ganas para servir a Dios. Cuando alguien ha dicho es que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, se nota que no ha leído la Biblia y se nota que no la ha estudiado, porque ese pasaje no se aplica para nada al estudio, no tiene que ver para nada con el estudio. Precisamente hace 2 años mi tesis de maestría en el Seminario Evangélico Puerto Rico fue un análisis exegético yendo al hebreo, al griego, al texto bíblico, desarmando el texto para explicar claramente lo que dice la Biblia. Cuando habla de la letra se refiere a la letra de los 10 mandamientos, el grámata de los 10 mandamientos, para decir que por la fe en los 10 mandamientos nadie puede ser salvo. Los 10 mandamientos, como dice la Escritura, lo único que pueden decir es: somos pecadores y merecemos ser condenados. Pero el Espíritu que nos hace creer en Cristo Jesús es el que vivifica, gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir esencialmente el texto bíblico. Porque por todas partes el Señor nos ha enseñado que debemos estudiar. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús. En griego es erúnate, que quiere decir lee la Biblia como si fueras un investigador, como si fueras un detective. Sigue las pistas que están en el texto bíblico, porque ellas te dan testimonio de mí. Ahí está la vida eterna. Por eso el Colegio Bíblico Internacional tiene un papel muy importante, porque prepara a todos los candidatos que van a ser ordenados al ministerio. Prepara hombres y mujeres.
Y nuestro programa tiene ahora una duración muy constante de 4 años. Y hemos dado pasos también históricos porque deseamos ahora que nuestros institutos en cada país den un paso al tener los maestros necesarios para convertirse en una universidad apostólica en cada país en el nombre de Jesucristo. Estamos ya listos para ir a otro nivel, hermanos. Amén. Necesitamos alcanzar políticos, necesitamos alcanzar jueces, las personas que hacen las leyes, porque nosotros hemos dicho, eso es del mundo, y ellos lo han hecho todo muy mal, precisamente, aprobando cosas que van en contra de Dios, aprobando leyes que van contra la familia, leyes que van contra la salud. Necesitamos personas que en todo nivel alcancen a todo tipo de hombres para la honra y la gloria del Señor. Y acuérdense que eso fue lo que hizo Pablo. Él le predicó a reyes y llegó hasta la misma casa del emperador. No sabemos si le predicó a Nerón, pero es posible que lo haya hecho. La Biblia entonces nos enseña que esa es la tradición que nosotros tenemos. Y el primer misionero de la Asamblea Apostólica, el pionero Leonardo Sepúlveda, hizo lo mismo. Él fue a México de Estados Unidos buscando prepararse, se preparó. Ahí fundó la primera iglesia en la Ciudad de México, de la cual yo soy originario. Yo soy fruto del hermano Leonardo Sepúlveda. Y luego entonces recibió el llamamiento y fue capaz de llegar hasta la casa de presidentes, como en Nicaragua cuando fue misionero. Así que esa herencia la tenemos en común. Y nuestro hermano Sepúlveda todos los años fue un gran maestro dedicado a la enseñanza. Él era un experto en la gramática del español. Y como era un experto en la gramática del español, era un experto en la interpretación de la Biblia y era un experto en la predicación de la palabra de Dios. Predicaba como solamente 2 pastores lo han hecho en el periodo inicial de la Asamblea Apostólica, nuestro hermano Cantú y nuestro hermano Sepúlveda. Era una bendición escucharlos predicar. Y no eran los que corrían por los pasillos. El poder estaba en la palabra, gloria a Dios. Y nosotros entonces necesitamos recuperar eso. En los últimos años, en los últimos 7 años, yo he ido estableciendo convenios con los seminarios más prestigiosos que nos pueden servir a nosotros. En los Estados Unidos con el Seminario Teológico Fuller, que es el más grande de los Estados Unidos, con el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que es el que muchos años fue la puerta de contacto para América Latina, pero está en Estados Unidos, y el Seminario McCormick, que está enfrente de la Universidad de Chicago y tiene 200 años de antigüedad. Y a través de estos convenios nosotros hemos tenido ya la graduación de 20 pastores con maestrías universitarias, y ahora tenemos a 22 que van a iniciar sus doctorados, y tenemos a 100 pastores en todo el país haciendo maestrías universitarias. En Costa Rica tenemos 30 pastores y líderes haciendo la carrera universitaria en la Universidad Evangélica. Y aquí en el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, hemos tenido un total aproximado de entre 200 que iniciaron y unos 150 fieles que continúan, porque el estudio es difícil. El estudio es difícil, es sacrificio. Pero todos estos estudiantes están en programas de posgrado y simplemente lo que estamos haciendo es tomar las herramientas con una meta: tener nuestros propios maestros del mejor nivel para seguir predicando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Miren que donde estamos estudiando, en el Seminario Bautista, que es un seminario muy prestigioso, muy antiguo, yo me reuní con el rector, me reuní con el profesor más famoso, el administrador, y les dije: estoy dando este curso y estamos muy contentos del curso que estamos tomando. Y les dije: cuando yo estudié, preparé una conferencia a principios de este año, busqué dónde habíamos ganado nosotros a muchos de los primeros ministros apostólicos en México y en Estados Unidos. Y les dije a ellos: encontré que estamos muy agradecidos con la Iglesia Bautista, les dije, porque ganamos de los bautistas como a 100 ministros en los primeros años para el mensaje apostólico, gloria a Dios. Y se les fueron los colores por un momento.
Pero es que así es el mensaje apostólico, es un mensaje de poder, gloria a Dios. Es un mensaje bíblico. Y ese es el mensaje que Dios nos ha dado, queridos hermanos. Por eso es que podemos ir con tanta confianza a cualquier institución teológica, porque la doctrina que tenemos es sólida. Es palabra bíblica. Y yo les digo a los estudiantes, cuando ellos van a descubrir que la historia nos da simplemente la razón, el griego, el hebreo, las herramientas bíblicas solamente nos enseñan cuán bíblica es nuestra doctrina, cuán nutrida del Señor Jesús. Así que no tenemos miedo de estudiar. Y yo lo digo por mi experiencia, que siempre estuve en seminarios no apostólicos, y que, hermanos, la buena formación de mis maestros y mis pastores me ayudó simplemente a ser más firme. Pero eso es lo que estamos haciendo en este momento. De hecho, hemos creado ya en los Estados Unidos el Seminario Teológico Apostólico, The Apostolic Theological Seminary, y vamos a iniciar ya con nuestro programa de maestría universitaria, y vamos a estar implementando ese programa a los pastores de Estados Unidos y también a los pastores en todas nuestras iglesias hermanas en otros países. Nuestros pastores en Italia han estado esperando, no hemos podido armar un programa para ellos de posgrado. El único seminario acreditado allá es el Seminario Valdense, pero ellos han perdido esa visión de ganar a otros, así que son muy académicos, pero muy poquititos ya. Pero ahora va a ser posible traer a nuestros pastores italianos a este programa mediante la modalidad con la que trabajamos en todos los lugares, que es cursos intensivos, somos flexibles, usamos los recursos de internet, etcétera, etcétera. Digo esto para emocionar a todos los estudiantes que hoy están terminando su primer año, para que sepan que al terminar su cuarto grado, ustedes pueden automáticamente entrar a programas de posgrado acreditados en Argentina, en Costa Rica, en los Estados Unidos, porque ya tenemos convenios establecidos, gloria a Dios. Y algunos de los que hoy están aquí deben soñar. Aquí van a salir pastores, de aquí van a salir misioneros, misioneras, maestros, maestras, capellanes, capellanas. Hay tantas cosas que hacer para el Señor. Escritores, escritoras, compositores, compositoras, tantas cosas que podemos hacer por el Señor. Como cantamos, estamos aquí para darle lo mejor al Señor. A veces yo trato de lograr pastores y me dicen, no puedo ir a estudiar porque soy muy ocupado. Y entonces yo digo, o sea que los que estudiamos no tenemos nada que hacer. Todo lo contrario, los que estudiamos hacemos un sacrificio. Yo estoy en mi programa doctoral, hermanos, y créanme, me es difícil. Este año ya alcancé 160,000 kilómetros volando por todo el mundo en mi trabajo. De veras que me es muy difícil. También soy pastor. En este momento es el culto de mi iglesia en Los Ángeles, en la ciudad de Southgate. Tengo una esposa, tengo 2 hijos, tengo una vida, pero sé que eso solamente se logra con sacrificio, es la única manera. Y yo creo que Dios me permitió la experiencia personal de estudiar primero que todos mis hermanos pastores en Estados Unidos, para que pudiera decirles que hay un precio, pero que se puede cruzar. Y lo hemos realizado bien para la gloria de Dios. Así que le quiero dar un fuerte aplauso a los estudiantes que están terminando hoy su primer año. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Pero hermanos, también quiero darle mi aplauso a nuestro presidente, su mes dirigido a los pastores, porque sin este respaldo no se hace nada. Así que ellos merecen nuestro reconocimiento. Gracias por hacer un trabajo excelente. Amén. Así se tiene que trabajar, con visión, con unión, con ganas, gloria a Dios, con pasión. Uno tiene que incendiarse, hermanos, porque lo estamos haciendo para el Señor. Ya por eso en el último, yo ya tenía como 2 himnos cantando que me quería parar, porque estamos cantando cosas gloriosas. Gracias a Dios que nuestra hermana se paró, ya yo me paré también, y ya estábamos todos. Si estábamos como aquella persona que era un emigrante, se cuenta de él, que fue de México a los Estados Unidos
y era apostólico, pero ya no encontró una iglesia apostólica y se congregó con puros americanos. Y cada vez que empezaba a predicar, el predicador, aunque no entendía nada, sentía y empezaba a gritar ¡Aleluya! Y todos lo miraban raro, como ¿qué le pasa a este loco? Y se juntaron los líderes y dijeron: tenemos que hacer algo por este mexicano. Y vieron que andaba pues en guaraches, iba a trabajar al campo. Le dieron unos zapatos muy finos, marca German, y le dijeron: mire, se los vamos a regalar, pero no grite nada más. Y pues ese hermano se siente amigo bien elegante, con unos zapatos nuevos de lujo que valen más de $300. Se compró calcetines. Pero cada que escuchaba algo que él pensaba que lo estaba emocionando, no podía gritar. Hasta que finalmente en una de esas se desató los zapatos y los aventó y dijo: con zapatos y sin zapatos, gloria a Dios. Así nosotros le damos la honra y la gloria a Dios en todo. Gloria a Dios. Voy a dejar esta palabra con ustedes porque Dios nos llama a darle lo mejor. Yo quiero felicitar a 8 de nuestros pastores que, hermanos, están en el programa de posgrado en el Seminario Teológico Internacional Bautista en Buenos Aires. Ya terminaron 3 años de estudio, ahora están haciendo ya lo que es la licenciatura superior. Nuestro hermano obispo Gabriel Garayalde, le voy a pedir que se ponga de pie. El pastor Juan Santos, el pastor Raúl Kremer y el diácono iniciado Alcides Pereira. ¿Dónde está? Ahí está, perfecto. Hermanos, ellos 4 ya terminaron 3 años, ya nada más les falta 1 para hacer sus tesis. Se merecen un fuerte aplauso. Yo los miraba muy preocupados. Que no se sienten, que se queden de pie. Yo los miraba muy preocupados cuando iba a comenzar el programa de 3 años, porque tenían miedo, pero miren, ya se los echaron en el nombre del Señor. Y buenas calificaciones. Yo recibo las calificaciones de todos. Nosotros estamos enviando las becas desde los Estados Unidos, y pues eso es lo que nos da el derecho, ¿verdad?, de las calificaciones. Y ya terminaron su primer año, ya cruzaron la alberca, el río, el mar, lo que sea. Ahora van a hacer sus monografías. Nuestro hermano obispo Samuel Meneses, nuestro hermano pastor Raúl Caitiño, nuestro hermano pastor Raúl David y nuestro hermano Esteban Chichisola. ¿Dónde está él? Ok. A ellos 4 también un fuerte aplauso, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden sentarse, gracias. Y hermanos, de los 4 que ya terminaron 3 años, si Dios nos concede, ellos van a integrar parte de nuestro primer grupo de nuestra maestría en teología con el Seminario Teológico Apostólico, gloria a Dios. Y el grupo lo queremos organizar en Buenos Aires. Esa es la ventaja de tener un programa así. Yo selecciono los maestros, ahora tengo esa libertad. Soy amigo, hermanos, de más de 100 de los mejores profesores del mundo. Eso lo hice a través de mis años de ser buen estudiante. No crean que es gratis, ¿verdad? Fui buen estudiante del seminario presbiteriano, seminario bautista, la comunidad teológica, el seminario bíblico latinoamericano en Costa Rica, el seminario evangélico en Puerto Rico. He estudiado en la Universidad de Princeton también y en otros seminarios. He usado mi vida estudiando. Y sacando buenas calificaciones he hecho buenas amistades con los maestros. Y ahora todo esto está listo, así que ellos van a tener el mejor equipo de profesores, hermanos, en América Latina. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. Ellos se han gozado en las clases en el seminario bautista y ahora se van a chupar los dedos teológicamente, como se dice, saboreando las clases que van a seguir recibiendo. Estamos llamados a, hermanos,
dar lo mejor al Señor. Por eso les invito a que lean conmigo la Escritura. Voy a usar como texto bíblico Génesis capítulo 4. Y creo que Dios había dispuesto que recibiéramos ese himno, daré lo mejor al Señor, porque de esto se trata. Dice así la palabra del Señor: el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín, porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Ahora hay que decirle al Señor que Él nos habla. Haz sus manos conmigo. Padre Celestial, en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús, Padre Eterno, te pedimos que nos hables por tu santa palabra. Tú eres Dios, tú eres el creador de todo, y todo lo has creado con excelencia, Señor. Eres un Dios de la grandeza y de la excelencia. No queremos darte las migajas, no queremos darte lo que sobra. Queremos darte lo mejor de nuestra vida, Padre. Así que háblanos por tu palabra santa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Gracias. Tengo un reto, una invitación, tengo una palabra de desafío para ustedes, que es el título de este mensaje. Sirve siempre con excelencia. Sirve siempre con excelencia. Da la ofrenda de Abel. Lo voy a volver a repetir. Sirve siempre con excelencia. Ahora digamos, daremos la ofrenda de Abel. Amén. Ustedes y yo lo hemos dicho. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. No sé qué tan popular sean los pavos aquí en el Uruguay. Yo sé que aquí es más de vacas y de ovejas el asunto, según he visto, ¿verdad? Excelentes cortes. Pero en Estados Unidos el pavo es muy común. En México también se le llama guajolote. Es una palabra de origen náhuatl. Y repito, en cualquier tienda se venden pavos semicongelados. Especialmente hace unas semanas se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, que es cuando más guajolotes mueren, más pavos mueren y van a dar a todas las mesas de las familias. En las iglesias hacemos usualmente un servicio de acción de gracias. A mí me gusta ver cuando hacemos eso, un pavo entero en cada mesa. Se me hace una bonita señal de bendición. Se cuenta de una mujer rica, de esas que en sus casas tienen 3 heladeras, porque es una práctica común en Estados Unidos comprar carne cuando está en excelente precio. Se compra mucha y luego se mete en la heladera y ahí se deja para cuando se necesite. No se me hace la mejor forma, a mí me gusta la carne fresca, pero es una costumbre muy americana. Y entonces un día ella se puso a hacer la limpieza de sus neveras
Esas neveras eran neveras profesionales, en una casa rica, y tenían ahí varios años. Y llegó al fondo de la que tenía más olvidada, y en el fondo de la nevera había un pavo congelado. Ella ni se acordaba de ese pavo, así que lo sacó, le quitó todo el hielo que estaba alrededor y vio la fecha. Hermanos, ese pavo era de hace 25 años. 25 años. Entonces llamó por teléfono a la compañía que los prepara, que los vende, que es la misma, la compañía Tyson. Y les dijo, miren, tengo aquí un pavo que tiene una fecha de hace 25 años, que parece pues que se nos quedó olvidado en la nevera. Y le dijeron, ¿y cuál es su pregunta? Y ella preguntó, ¿todavía sirve? Imagínense, hermano. Yo lo hubiera tirado inmediatamente. Mi esposa, y ni al perro se lo hubiera dado a mi esposa. Pero ella preguntó que si todavía servía. Así que le dijeron, déjenos investigar con nuestros técnicos. Llamaron a los técnicos hicieron una reunión, ya vieron la respuesta. Y entonces ya le hablaron, le dijeron, señora, pues lo que tenemos que decir es que técnicamente ese pavo, si ha estado congelado siempre, todavía sirve. Y entonces ella dijo, gracias, porque había pensado donarlo a mi iglesia. Hermanos, qué terrible. Es una historia de la vida real. Desgraciadamente, algunas personas, cuando traen algo para la iglesia, traen lo que sobra. Va a haber comida, van a lo más barato de lo barato a comprar ahí, porque va a ser para la iglesia. Yo sé que eso no pasa en Paraguay, yo estoy hablando de Estados Unidos. En Uruguay no pasa, perdón. Paraguay menos. Van a traer pintura, porque van a donarla para el templo, de la más corrientita. Van a regalar unas cortinas de las más corrientes de las corrientes. Y así existe una tradición entre algunos creyentes que no han entendido quién es Dios, de darle al cuerpo de Cristo, al Señor, lo que sobra. Pero eso se extiende a otras áreas, porque a veces también encontramos ministros que le dan al Señor lo que sobra de su tiempo. Hay algunos que obedecen el llamado ya hasta que se jubilaron y tienen bien asegurado su fondo de retiro. Y aquí hay un grave problema, porque Dios no es limosnero, Dios no es vagabundo, Dios no está esperando las migajitas que nos sobran. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, dueño de todo. Por eso Él dice, si yo tuviera hambre no te pediría a ti de comer. Si mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos una perspectiva correcta cuando nos relacionamos con Él. La Biblia dice que Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Y aquí es donde entra el estudio bíblico, aquí es donde entra la gramática. Una, que es esa palabra, es un artículo indefinido. Unos. Un artículo indefinido quiere decir que puede ser cualquiera. Como cuando el papá dice, tráeme una silla. El muchacho puede traer la silla más fea, la más vieja, porque elijo una. Puede ser la que sea. Algunos esposos han sufrido cuando la esposa le dice, se me olvidaron estos vegetales, tráeme unos vegetales. Y el esposo agarra pues unos vegetales, los primeros que ve, los más feos, los más negros ya. Y ella dice, ¿qué es esto? Pues me dijiste que unos vegetales. Y hermanos, tienen razón ustedes cuando han llevado eso, porque no dijeron cuáles.
artículo indefinido, unos unas. Eso fue lo que hizo Caín. No puso la fecha de la ofrenda, de pronto vio, oh, ya llegó la hora de la ofrenda a Dios. Corrió, agarró unas paltas ahí medio logradas, agarró por ahí otros tomates y agarró por ahí de lo que fue encontrando en su camino. Y eso fue lo que le llevó a Dios. Era agricultor, y repito, llevó de lo que había, pero no seleccionó. En cambio, la Biblia dice que en el caso de Abel tuvo una visión diferente. Y aquí está la pregunta para ti y para mí. ¿Cuál es la visión que guía tu vida? ¿Cuál es la visión que guía tu vida? ¿Quién es Dios para ti? Esto es muy importante. Nosotros en lo que hacemos en la iglesia como pastores nos tenemos que preguntar, ¿quién es Dios para mí? ¿Cómo me estoy relacionando con Dios? ¿Quién es Dios para mí? Y se lo tenemos que enseñar también a los miembros de la iglesia. Les tenemos que enseñar a pensar, ¿quién es Dios para ti? Porque si tú nunca puedes hacer nada para el Señor, no puedes estar en un grupo de amistad, no puedes entrenar, no puedes capacitar porque no tienes tiempo, estás diciendo que Dios está en segundo, tercero, en cuarto lugar en tu vida. Y el día del juicio final te vas a dar cuenta que Dios nunca está en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, sino que Él siempre es el primero. Él es el alfa, Él es el número uno, es el primero, el único, gloria a Dios. No le podemos dar a Dios de lo que sobra, porque Él es Dios. Y vamos a vivir de acuerdo a la visión que guía nuestra vida. Por eso para Dios solamente pueden ser las cosas más excelentes. Y conforme a la visión que tenemos, vamos a vivir. Esa era la visión de Caín. Pero la Biblia dice, Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Aquí hay dos hermosos adjetivos calificativos que designan selección. En primer lugar, hermanos, en lugar de que Caín estuviera listo a ver cuáles van a ser las primeras ananas que van a salir, a ver cuáles van a ser las primeras sandías, a ver cuáles van a ser los primeros vegetales que van a salir, no se dio cuenta, no le importó. Pero Abel estuvo listo para la primera ovejita que le iban a hacer a esa oveja. Y cuando nació le dijo a su equipo, sepárenmela porque esta va a entrar a un concurso. Y luego esperó que naciera la primera cría de otra oveja y también dijo, también sepárenmela para el concurso. Y así seleccionó, yo creo, tal vez 10, tal vez 20. Y cuando llegó la hora de la ofrenda, entonces buscó de las 20 las mejores. Todas se veían muy bonitas, pero cuando se acercó y miró bien, miró que uno tenía una manchita en un ojo y dijo, esto no es para Dios, a Dios no le voy a dar cosas manchadas. Y luego miró otra y dijo, está medio flaquita, esta tampoco va para mi Señor. Y luego miró otra que tenía poquita lana y dijo, esa la dejo para mí, esa no es para Dios. Y dejó las mejores ovejas. Y hermanos, ustedes y yo, ¿qué le podemos dar a Dios si Dios lo tiene todo? Dios no está necesitando de nosotros nada. Lo que Él mira es nuestra actitud, el amor con que lo buscamos a Él. Y cuando Abel llega con las mejores ovejas, las primeras y las mejores, Dios se agrada, dice, aquí hay alguien que entiende quién soy yo, aquí hay alguien que camina conforme a mi corazón, aquí hay alguien que hace las cosas como yo las hago, gloria a Dios. Se gozó Dios. Dice la Biblia que esto demuestra entonces nuestra manera de pensar. Dios es una persona, es una sola persona y se relaciona con nosotros como persona. Lo agradamos o lo desagradamos, lo hacemos sonreír o lo entristecemos, lo amamos o no lo amamos. Así que nuestra pregunta es, ¿qué le das a Dios de tu tiempo?
Porque hermanos, viene el mundial de fútbol y no sé cuántos van a estar más metidos en el mundial que en su grupo de amistad. Háblanos, Señor. Algunas no perdonan por ninguna razón la telenovela. Eso no lo pueden perdonar. Pero que hay que trabajar en la iglesia, pastor, no tengo tiempo. ¿Qué le das a Dios de tu tiempo? ¿Qué le das a Dios de tus fuerzas? Cuando tú tienes que hablar de Cristo, tienes que hablar de tus fuerzas. Piensen en el patriarca Sepúlveda. Viajó 23 días en barco, hermanos, con toda su familia, sus 5 hijos. Dejó su casa, tuvo que vender todos sus muebles, regalarlos, malbaratarlos. Dejó todo por la visión que Dios le daba de venir y establecer la obra aquí en el Uruguay. Gloria a Dios. Así es como se puede, se debe servir a Dios. Así debe ser. ¿Qué le das a Dios de tus talentos? Aquí hay personas brillantes, pero a veces el talento se utiliza para, ¿cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo voy a hacer dinero? Cuando Dios dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás yo te lo voy a dar por añadidura. No lo quiero dedicar porque deja de estarte preguntando si Dios te va a sostener. Es que Dios tiene el poder para sostener. Si tú te dedicas, tú fructificas, va a venir la bendición de parte de Dios. ¿Qué le damos a Dios de nuestros bienes? De nuestros bienes. Qué importante es darle a Dios lo mejor. Pero lo importante aquí es, ¿quién es Dios para ti entonces? Si Dios es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el dueño de todo, tú le vas a dar a Él lo mejor, gloria a Dios. Claro que le vas a dar lo mejor. Hermanos, 2 veces he sido invitado para estar en la Casa Blanca. Una con el presidente Bush, nos dio ahí un informe, y otra con el presidente Barack. No he ido en chanclas, créanme. Me he buscado uno de mis mejores trajecitos. Pero me pregunto cada domingo, el que va a estar en el culto hoy es mayor que esas 2 personas que he visto yo en la Casa Blanca. Tengo que ir bien arregladito para mi Señor. Tengo que ir presentable para mi Dios. Alabado sea su nombre. Recuerdo que cuando era niño, mi abuelita, por parte de mi madre, bueno, mis 2 abuelas vinieron al movimiento apostólico hace muchos años. Mi primera abuela, la madre de mi padre, vino donde estaba la mata de los apostólicos en México, en Torreón, Coahuila, en el año de 1940 y tantos. Mi abuelo había muerto y una de mis tías pasó por afuera y escuchó los himnos. Miren qué importante es cantar. Y con eso fue y trajo a mi abuelita, que tenía 2 años en luto, y todos mis tíos vinieron. Hay como unos 250 Martín del Campo en la iglesia, gracias a Dios. Mi otra abuela, la madre de mi madre, ella emigró a la Ciudad de México. Ella era una indígena mixteca, y aunque no tenía un español 100%, emigró. Y ahí pues sufrió con sus 3 hijas, ella sola, el marido la había abandonado, se enfermó. Y alguien le dijo que había un predicador que oraba por los enfermos que se llamaba Leonardo Sepúlveda. Fíjense cómo fue esto. Mi vida está conectada como la de ustedes con el patriarca. Mi abuelita fue, el Señor la sanó, gloria a Dios, en la primera iglesia en la Ciudad de México. El hermano Maclovio la adoctrinó. Le dijo, hermana Josefina, ya no va a poder usted fumar. Y ella dijo, nunca lo he hecho, no me gusta. Le dijo, ya no va a poder tampoco ir al cine ni beber. Le dijo ella, no me gusta beber, no me gusta ir al cine. Y luego le dijo, ya no va a poder bailar. Y dijo, ay, eso sí me duele. Mi abuela era una muy buena bailadora mundana, hermana. Pero ahí le entregó al Señor eso. Y luego el hermano Manuelito Gagiola la bautizó. Y recuerdo todos los años, llegando el sábado de la noche, mi abuelita, que no aprendió a leer y escribir, no se decidió a hacer eso, pero todos los días viajaba en autobús como una experta, me decía, amigo, prepárame mi diezmo, yo
llenaba su sobre, hermanos, se lo escribía, la cantidad, su nombre, el día, y luego me decía, vamos a elegir los billetes más nuevecitos. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios se fija en eso? Porque muchos piensan que no, pero yo les digo que Dios sí se fija en eso, claro que sí. Ella no solamente era una diezmadora fielísima, no importa qué pasara, ella llevaba siempre su diezmo a la iglesia, cooperaba con sus ofrendas, trabajó en tantas comisiones de cocina. Y ella escogía los billetes más nuevos, y esos son los que ponían su sobre de diezmo. Recién convertida se estableció el instituto bíblico y venían los pastores de todo el país. Hermanos, 9 meses les lavaba cada sábado y les planchaba la ropa a todos los pastores del instituto gratis, por el gozo de servir. Miren, mi abuela tiene 93 años, ya está muy viejita, está a punto de fallecer. Pero en todos sus años ha tenido médico gratis, dentista gratis, especialista gratis. Nunca le ha faltado nada porque Dios es fiel a sus promesas. Él se fija en lo que tú haces. Amén. Claro que se fija en cómo hace las cosas. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el Señor miró con agrado. Y vean la conexión que hay a Abel y a su ofrenda. Es que no es que Dios simplemente se fija en la ofrenda, en lo que hacemos, en lo que damos, en lo que trabajamos para el Señor. Él se fija en nosotros. Él nunca separa lo que hacemos de nosotros. Lo que nosotros damos para el Señor o hacemos está conectado con nuestra persona. Y lo miró con agrado. Dice la Biblia que con mucho agrado. Claro que Dios se agrada y se agrada mucho cuando tú le das lo mejor al Señor. Gloria a Dios. El hermano Sepúlveda no vino cuando ya tenía 90 años, hermanos. Vino en la flor de su juventud como misionero. No miró hacia Caín ni a su ofrenda. Y todos los pintores de la Edad Media por casi 1000 años, diferentes pintores han pintado que la ofrenda de Abel, en cuanto él la prendió en fuego, subió como una columna de luz a los cielos. Pero que la ofrenda de Abel, de Caín, hermanos, cuando la prendió Caín, subió e inmediatamente se torció y se llenó de humo y le tiznó la cara, le ennegreció la cara. Dios la rechazó, no pudo subir, pero nada. Y yo no sé dónde sacaron esa imaginación, pero todos ellos por 1000 años así pintaron la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Cuando tú haces algo para la gloria de Dios, va a subir a la gloria de Dios. Y si tú das lo que te sobra o haces las cosas para tu gloria, no va a pasar del suelo, no va a pasar de tu cabeza, no va a llegar a ningún lugar que ofenda. Porque Dios está mirando a cada uno nuestro amor y nuestra excelencia en su servicio. Él lo está mirando. Tenemos que entender que Dios lo está mirando. Dios te está mirando. Dios nos está mirando. Amén. Gloria a Dios. Es tan importante eso. Y yo quiero que tú te preguntes entonces, ¿cuál es la visión que está detrás de la visión de ellos? Yo puedo hacer 2 columnas, la columna de Caín y la columna de Abel, la de Caín. Para Dios, ¿qué pensaba Caín? Lo que se pueda. Cuando yo le encomiendo alguna tarea a alguno de mis ministros y me dice, hermano, voy a ver qué puedo hacer, yo le digo, no quiero lo que pueda hacer. Haga lo que se necesite. Aunque se ponga de cabeza, pero haga lo que se tiene que hacer. No lo que a ver si puedo. Eso es lo que pensaba Caín, lo que se pueda. Dios es mi ayudante. Soy campesino, pero Él es mi ayuda, el que me ayuda ahí en mi chacra. Así lo veía Caín. Vivo para mi gloria. Esta es la visión de Caín. Pero la visión de Abel, para Dios solo lo mejor. Y es así pensaba él, porque Dios es mi dueño. Y Abel entendía, yo vivo para su gloria. No es para mi gloria, es para su gloria que yo vivo. Por eso cuando Dios rechaza la ofrenda, hermanos, de Caín, dice que le molestó mucho.
y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Mi abuelita trabajó decenas de años en comisiones de cocina. Llevó, hermanos, comida tantas veces para proyectos. Mi abuela trabajaba de manera sencilla, lavando ropa y planchando. No tenía que hacerlo ya. En la casa tenía su recámara, tenía todo, pero a ella le gustaba ganarse la vida. Y entre sus clientes tenía muchas aeromosas de la línea Aeroméxico. Y hallaba gracia y le regalaban muchas cosas que tenían ellos de Estados Unidos y las llevaba a la iglesia. Pero mi abuela tenía un carácter, o tiene el carácter todavía un poco fuerte, y se fijaban los hermanos que van a la iglesia cuando hay comida gratis y comen y nunca ayudan. Esto nada más pasaba en México, claro. Y ese pecado tenía mi abuela, y además que no se aguantaba y les decía, hermano, usted siempre viene a comer y nunca ayuda y nunca trae nada. Así era mi abuela. El pastor la tenía que llamar, hermana Josefina, venga para acá. No ande usted diciendo eso. Pero pastor, ella se enojaba. Porque ella, que era una mujer sola con hijas, ella había podido hacer todo eso. Y luego ella, cuando el pastor la regañaba, le decía que no dijera, porque le decía, pero ¿por qué, pastor? Es que vienen los hermanos enojados a quejarse. Y entonces mi abuela le decía, malhechotes y hasta corajudos, pastor. No dan nada y hasta se enojan. Y así pasa, así le pasó a Caín. Hizo las cosas mal y hasta era corajudo. Pero esos son señales de que tu corazón no está en la visión de Dios. Son señales cuando tú te enojas por hacer mal tu trabajo, cuando te enojas por dar lo que sobra, eso es idolatría. La ira y la envidia son señales de idolatría en tu corazón. Y deben advertirte que el peligro está ahí. Dios por eso le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan enojado, tan triste? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré. Lo cual quiere decir que si hay alguien aquí que ha hecho lo que sobra para Dios los últimos años, Dios le está diciendo que si este día cambia, de aquí en adelante Dios se va a empezar a agradarle a Él. Tienes oportunidad con Dios para darle lo mejor a Él. Pero debes tener cuidado, me dijo, porque el pecado está como un león. Fíjense qué imagen usó Dios. Está como un león feroz, presto para saltar sobre ti, si tú vives con tu visión. Y la Biblia nos dice, hermanos, que esto terminó muy mal. Y yo lo veo a veces en la iglesia. A veces hay hermanos que sirven tan bien al Señor, y como dicen los proverbios o Eclesiastés, viene la envidia. El que hace malas cosas tiene envidia del que está haciendo bien las cosas. Y hasta llegan a atacar a aquellos hermanos que están haciendo bien las cosas para el Señor. Y al final de los tiempos Dios va a hacer juicio. Pero en este caso, eso terminó muy mal. Caín engañó a Abel y lo mató. Lo más terrible. La envidia es terrible, es un espíritu maligno que puede dominar de una manera terrible a una persona. Así que Dios viene y lo confronta, le dice, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Y por eso le da una lista: quedarás maldito, expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo. Y el Señor le agregó, sin poder descansar jamás. Y hermanos, esta visión tan terrible que nosotros encontramos aquí es una visión que vemos en la vida de algunas personas. Esa maldición significa, la maldición en la Biblia significa que no prospera lo que tú haces. Yo lo veo con personas, con familias que han estado en la iglesia por años, nunca han sido fieles, siempre están viviendo, hermanos, con deudas, no pueden comprarse una casita porque nunca han sido fieles a sus diezmos por todas las generaciones. Viven en pobreza,
porque lo que hace no tiene bendición de Dios. Maldición significa que Dios no está bendiciendo lo que tú haces. Fue expulsado de la tierra, anduvo siempre como un errante y con miedo. Dormía con miedo y despertaba con miedo. Y todo lo que él hacía ya no tenía bendición. Sembraba y, hermanos, había unos frutitos chiquitos. En lugar de salir sandías grandes, hermanos, parecían uvas las que le salían a él. No había bendición en lo que él estaba haciendo. Y andaba vagando por todo el mundo sin poder descansar, porque cuando alguien ha hecho algo malo y está temiendo que lo maten en cualquier lugar, ya jamás puede dormir con paz. Jamás. La visión de Caín, de ahí viene la leyenda del judío errante. Un judío que no se puede morir y que anda caminando por todo el mundo. Es simplemente una idea de lo que le pasó a Caín todos los años que él vivió. Fracasó en todo trabajo, en todo negocio, vivió en pobreza permanente, en aislamiento y rechazo y en peligro permanente. Esto es lo que pasa cuando tú no haces las cosas para la gloria de Dios. Yo no quiero esa maldición para mis hijos. Yo quiero bendición para mis hijos. La fe de mis padres a mí me bendijo, la fe de mis abuelas a mí me bendijo. Yo quiero bendecir a mis hijos también, gloria a Dios. Quiero hacer lo mejor para Dios. Quiero hacer lo mejor para Él, gloria a Dios. El pecado está esperando el momento de dominarte, pero el Señor dijo, sin embargo, tú puedes dominarlo a Él. Puedes decir hasta aquí de vivir para mí. Puedes tomar la decisión de comenzar a vivir para la gloria de Dios. Puedes tomar la decisión de hacer las cosas con excelencia. Y yo felicito a estos estudiantes porque este tiempo que han dado para el estudio es un sacrificio y eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Dice la Escritura, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Claro, es que tuvo fe, entendió que era para Dios. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Gloria a Dios. Señor sigue hablando a través de la fe de Abel. Y miren lo que dice Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Escuchen, hermanos. Nadie va a tener mejor planes que Dios. Cuando una persona viene a la iglesia, yo le digo, bienvenido y qué bueno que vino, porque lo único que Dios tiene para usted son cosas buenas. Es lo único que Dios le va a dar. Y mi esposa luego les dice, le conviene servir a Dios. Claro. Es por nuestra bendición. El Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. Cuando tú le sirves a Dios y sacrificas para Dios, solamente estás haciendo cosas para tu propio bienestar. Gloria a Dios. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y hermanos, serví como obispo de Los Ángeles por 4 años, 50 iglesias bajo mi supervisión, y en esos años quedé inspirado por la vida de algunos hombres. Recuerdo al pastor Marcos Gómez, a quien el Señor sacó de las pandillas en Texas. Él y otro joven que se dedicaban a asaltar personas en la medianoche. Iban a los parques y al que encontraran por ahí lo asaltaban. Era un buen joven, un buen músico, pero un pariente con malas mañas llegó a vivir a la casa y lo echó a perder primero en el alcohol y luego en las drogas. Hay que saber a quién llevamos a la casa. Marcos Gómez se volvió una persona mala. Y en la medianoche de un día en Houston, vieron venir por la medianoche a un hombre y dijeron, lo vamos a asaltar. El otro traía un machetote y él traía una pistola. Y cuando la persona casi se acerca, les dijo esa persona, jóvenes, buenas noches, qué gusto me da encontrarles.
porque les traigo una buena noticia. Les voy a hablar de Cristo Jesús, les dijo. Tenemos una campaña y los voy a invitar a que vengan a escuchar de Jesucristo. Y el hermano Marcos se quedó congelado con esa palabra. Y el otro le decía, ¿qué hora lo saltamos? Y el hermano Marcos le apuntó con la pistola, no al que iban a saltar, sino al otro. Le dijo, te quedas quieto. No vamos a hacerle nada. Hermano, lo escuchó y esa palabra lo tocó y fue a la campaña y le entregó su vida a Cristo Jesús. Aleluya. Llegó a ser pastor nuestro en Texas y luego fue a pastorear en Lenox, que es la ciudad más cercana al aeropuerto de Los Ángeles. Y después de muchos años el cáncer vino a su vida. Y entonces me dijo, pastor, yo ya no puedo cuidar mi iglesia. Y le dije, ¿desea que ponga un pastor, hermano Marquitos? Y él me dijo, no. Yo quiero servirle al Señor como pastor hasta el último minuto de mi vida. Hermanos, no podía con la quimioterapia, pero él quería hacer esto. Y le dije, no se preocupe, yo voy a cuidar su iglesia. Y predicaba en mi iglesia y luego iba a predicar a su iglesia. Y hermanos, como era el obispo, pues todo caminó bien, nadie salió del orden. Y nuestro hermano Marquitos, cuando era la hora del culto, se asomaba desde la casa pastoral, estaba contando que llegaran todos los hermanos al culto. Luego preguntaba, hermanos, iba a veces al culto con mucho dolor, la quimioterapia ardiendo todo su cuerpo. Pero ahí estuvo al pendiente hasta el último minuto de su vida. Yo estuve con él en los últimos minutos cuando el Señor lo llamó. Y me quedé inspirado de su vida. Luego después se nos enfermó el pastor Felipe Rivas, que era hijo del famoso Felipe Rivas, presidente de la iglesia, pionero de la iglesia apostólica en México. Nuestros pioneros viajaron tanto, hermanos, en aquellos años en los que no había avión, nada de eso, que a veces la familia sufría. Y este hombre sufrió. Se convirtió hasta los 40 años porque había sido un joven amargado, porque su padre no estaba en la casa. Pero a los 40 años, estando en un estadio, bebiendo cerveza y viendo fútbol, ¡pum! El Señor le habló, se desmayó. No había explicación, pero finalmente vino a Cristo Jesús. Se bautizó y se convirtió en un tremendo líder de varones y luego en un gran pastor. Gran pastor, 20 y tantos años como pastor. Y hermanos, yo lo veía tan enfermo y tenía un hijo que era un excelente ministro y le dije, pastor, si quiere instalamos a su hijo como pastor, ponemos a Jorge como pastor. Y entonces se le salieron las lágrimas gigantescas, porque dijo, mi padre sirvió todos sus años para la iglesia apostólica, todos sus años, desde 1920 y tantos, cuando tenía 20 años él se bautizó, llegó a los 90 años sirviéndole a Dios hasta el último minuto de su vida como pastor. Y él dijo, yo solamente le estoy dando la mitad de mi vida. Me dijo, pastor, obispo, déjeme servir al Señor como pastor hasta el último minuto de mi vida, por favor. Y yo le dije, hermano, amén, adelante, gloria a Dios. Y hermanos, hasta el último minuto de su vida, muchas veces llegó sin nada de cabello, con dolor, pero ahí, porque él había decidido que el Señor es digno de darle hasta el último minuto lo mejor, gloria a Dios, gloria al Señor. Luego, la vida es tan curiosa porque me tocó ser el último obispo que tuvo nuestro hermano Leonardo Sepúlveda. A los 94 años golpeó el cáncer su garganta. Ya nuestra hermana Carmelita había fallecido, varios de sus hijos vivían lejos. Así que entonces yo fui a ayudarle. Ni siquiera me atreví a preguntarle a él que si quería que pusiera un pastor. A eso ni de broma se me ocurrió. Pero yo estuve cuidando su iglesia, predicando todos los domingos, predicando a veces entre semana, cuidando a los ministros, que nadie saliera de orden.
Y hermanos, nuestro hermano Sepúlveda, enfermo, a sus 95 años, no falló a ningún culto, Fue pastor, su último pastorado fue en la ciudad más violenta de Los Ángeles, en el South Central, lleno de afroamericanos. Cuando fueron los grandes disturbios, hermanos, los afroamericanos quemaron su propia ciudad, quemaron donde está nuestro templo, quemaron el negocio de al lado y el otro negocio, pero el templo del pastor Sepúlveda ni lo tocaron porque lo respetaban, porque era un siervo de Dios. Ellos lo protegieron. Una cosa increíble. Era un siervo él, sirviendo a las gentes de más pobreza, porque es donde estaba su iglesia precisamente. Y me impresionaba ese espíritu. Llegaba, ya no tenía esa fuerza, pero llegaba y se sentaba. Luego no tenía fuerza, pero llegaba, se iba al comedor, porque a él le preparaban una mesa especial cada domingo con unos manteles elegantísimos. Le sacaban la vajilla, porque esa iglesia decía: qué privilegio tenemos de tener al pionero Leonardo Sepúlveda de pastor en nuestra iglesia. Nosotros que somos hermanos bien sencillos, ahí no había ricos, pura gente pobre. Ahí quiso ser pastor él en su último pastorado. Y recuerdo que 15 días antes de su muerte estaba muy enfermo en su cama y me dijo: mi hijo, me dijo, ahora sí me tocó la de perderme. Y yo estaba sintiendo el dolor y yo le dije: no, usted ha sido un campeón y está siendo un campeón, gloria a Dios. Y me dijo: tienes razón, gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, él llegó hasta la última semana de su vida sirviendo como un fiel pastor. Así se tiene que servir a Dios. Así se tiene que vivir para Dios, dándole a Dios lo último de nuestra vida. Encontré también otro pastor. Ese no era un pastor viejito, ese era un pastor joven de 40 años. De pronto cayó una enfermedad a su cuerpo terrible, una enfermedad que le da a una persona entre 1 millón. Y todas sus coyunturas empezaron a secar, todo el cuerpo le empezó a doler, y era una enfermedad degenerativa, se iba a morir. Oramos por él, pero Dios decidió no sanarlo. Y hermanos, yo lo veía que llegaba con tanto dolor. Si él se paraba le dolían sus músculos, si él se sentaba le dolían sus músculos. Y entonces yo le dije un día, visitándolo por compasión, le dije: pastor, quédese en su casa, yo voy a nombrar un pastor que cuide su iglesia. Y me dijo algo increíble. Me dijo: obispo, usted me ve llegar con dolor y me ve con dolor, pero lo que me mantiene vivo es el privilegio de servirle a Dios. Si yo ya no tuviera esta carga, ya me hubiera muerto hace 6 meses, me dijo, porque tengo esta responsabilidad. Es que todavía estoy vivo. Y siguió predicando. A veces, hermanos, se nos caía, no podía caminar, a veces se golpeaba contra la pared cuando venía con mareo, pero hasta el último minuto de su iglesia estuvo en su iglesia, gloria a Dios, el último minuto de su vida. Así quiere Dios que le sirvamos, dándole lo mejor de nuestra vida hasta el último minuto, gloria al Señor. Porque ustedes conocen, hermanos, que cuando se bautizaron parecían Juan el Bautista y Pablo juntos, y luego les duró 3 años nada más, se apagaron y luego ya se convirtieron en pedazos de hielo en una iglesia y nadie los mueve después. Dios no quiere el comienzo, Dios quiere el comienzo, la mitad y el final de tu vida, gloria al Señor. Yo quiero orar por estos estudiantes. Quiero desafiarlos a que le den a Dios únicamente lo mejor de su vida. Yo quiero invitarlos que pasen este altar y que estén de pie. Y quiero orar por todos los que estamos aquí. Pónganse de pie, hermanos, porque por esta palabra Dios me ha hablado en primer lugar a mí y le ha hablado a mis hermanos pastores que están aquí. Esta es la hora para que el Uruguay tenga un avivamiento tremendo para la honra y la gloria de Dios. Yo quiero invitar a los estudiantes que vengan a este altar y estén de pie. Y yo quiero orar por ellos, hermanos, que se vuelvan apasionados de la palabra, apasionados del Señor,
Que le den al Señor solo lo mejor de lo mejor.